Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia. Continuamos con nuestra serie en esta primera epístola del apóstol Juan, y hoy lo que quisiera que viéramos es cómo luce una vida que camina en la luz y en la verdad. Y en realidad es que en el momento en que todos, cada persona nace, se espera que cuando somos bebés estamos creciendo en esta vida, se espera que nosotros aprendamos a comer, si estamos bien, se espera que podamos empezar a caminar, a ejercer nuestros músculos, se espera que aprendamos a leer, se espera que empecemos a tratar de entender cómo es que uno se relaciona con las otras personas a nuestro alrededor, cómo es que nosotros empezamos a vivir esta vida que tenemos delante nuestro. Se espera que empecemos a aprender a caminar en esta vida. Y de igual manera sucede con el creyente. Se espera que un creyente, una vez viene a Cristo, una vez profesa a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se espera que este creyente crezca. Se espera que no simplemente crezca de conocimiento, pero que crezca en la práctica de ese conocimiento. Déjame leerte para introducir lo que Juan nos va a decir, lo que otro apóstol, dice el apóstol Pedro, dice de nosotros como creyentes. Fíjate lo que él dice en 1 de Pedro 2, 1 al 2, dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. El creyente que profesa a Cristo se arrepiente de sus pecados. Eso fue una vez y para siempre. Pero ese creyente debe crecer. Él debe lucir cada vez más como Cristo. Y todos en este lugar tenemos un lugar bien grande en nuestro corazón para seguir creciendo a la luz de Cristo. Nadie ha llegado. Nadie ya está en gloria, donde habrá un día donde tú no lucharás con lo que hay en tu corazón y en mi corazón y es pecado. Ese día llegará, pero mientras que llegamos allá se espera que en esta peregrinación terrenal, con la vista en lo espiritual, maduremos. Y yo sé que todos aquí, al leer 1 de Juan, nos vamos a dar cuenta que hay pecado en nosotros. Y lo que yo quisiera que hoy viéramos no es tanto si estás pecando, porque esa no es la pregunta, es sé que estás pecando, porque yo sé que estoy pecando. La pregunta es, ¿cómo yo lidio? ¿Cómo yo trabajo? ¿Qué hago yo con este pecado? Es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, en la peregrinación que estamos aquí, en un crecimiento espiritual, para ser más como Cristo, según Juan, necesitamos por lo menos dos cosas. Uno, tú necesitas el mensaje de Cristo y la obra de Cristo. Tú no simplemente necesitas escuchar el Evangelio, que es la obra de Cristo, pero tú necesitas esta obra de Cristo diariamente en tu corazón y en mi corazón para crecer. Entonces comencemos con el primero, y es lo que Juan dice, y es que tú necesitas el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es este mensaje? Bueno, que Dios es luz. Él va a desarrollar esto, pero mientras que llegamos allá, déjame tratar de recordarte que Juan abre su carta, y lo vimos la semana pasada, con un anuncio enorme de quién es Cristo. Él anuncia que este Cristo es el verbo de vida que ha dado vida eterna, porque Él es el creador de la vida, y que esta vida que es Cristo se ha manifestado. Dios lo ha revelado a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos comunión con la Trinidad. Ese es el gran milagro que disfrutamos como creyentes, que de ser perdonados por nuestro pecado, una vez nos arrepentimos, tú disfrutas comunión con Dios y con el Dios Trino. Y eso es una obra maravillosa, el poder cantarle al Dios Trino, poder tener acceso directo al trono de Dios sin ser apartado y sin ser aplastado. Se debe a que Cristo tomó nuestro lugar. Entonces Juan abre esta carta diciéndoles a los creyentes y a nosotros, tenemos por ende esta preciosa verdad, y es que tenemos comunión con Dios. Pero lo que ahora Juan va a hacer en estos versículos, por lo menos del 5 al 7, él va a ayudarte a entender quién es este Dios que tú profesas creer. Él lo que va a hacer es, en detalles precisos, ayudarnos a entender quién es Dios. Lo que él hace aquí es una teología propia, como se conoce en términos teológicos. Lo que él está haciendo es ayudándonos a entender quién es Dios el Padre. Él va a presentarte esto en los versículos 5 en adelante, porque creo que es muy importante que nosotros escuchemos quién es Dios. Porque no vamos a crecer
a ser más como Dios si no sabemos quién es Dios. Es imposible. No vas a crecer, yo no voy a crecer a la luz de Dios si yo no conozco quién es Dios. Entonces Juan va a declarar y explicar precisamente qué quiere decir él con esto que él escuchó de Jesús. Él es un testigo fiel. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es que para nosotros crecer en nuestra salvación y entender cada vez más a Dios, no podemos tomar a la ligera lo que hemos conocido y creído como la inspiración de la palabra de Dios. Yo no quiero asumir que todos aquí estamos de acuerdo con esto. Posiblemente sí, y esa es mi oración. Que si tú has venido a gracia sobre gracia, tú sepas convencidamente que esta es la palabra de Dios. Que nosotros no venimos aquí a entretenerte, que yo no vengo a decirte revelación mía ni sueños míos, yo vengo a darte lo que supuestamente tú necesitas y yo necesito, y es la palabra de Dios. Pero lo hacemos bajo la inspiración de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es lo que venimos semana tras semana a aprender, a sentarnos, por decirlo así, debajo de ella para que ella hable a nuestra vida. Por lo tanto, creemos plenamente, nuevamente, en que esta es la palabra de Dios, que Dios ha inspirado, que por ende esta es la verdad absoluta, no es una de las verdades, es la verdad absoluta. En la que tú necesitas para ser más como Cristo es yendo a la palabra. Como algunos han dicho, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Y hoy en día, claro que sí, me encantaría escuchar la voz, porque nos gusta lo místico, lo misterioso. Bueno, lee la palabra de Dios en voz alta. Esa es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos creer, nuevamente, que si Juan dice decir ser testigo de esta palabra de Dios y que ha inspirado la palabra, Dios mismo la ha inspirado, entonces tiene que ser recibida, escuchada, aplicada, abrazada y deseada. El creyente que ha nacido de nuevo debe ser, como Pedro dijo, como un niño recién nacido que desea la leche de su madre. El creyente debe desear diariamente y orar porque el apetito espiritual se abra. Deseo tu palabra, Dios, háblame a mí porque necesito de tu palabra. Ahora, ¿por qué hacer esto antes de entrar a lo que vamos a ver del Padre? Nuevamente, porque si no tienes un conocimiento en tu mente que diga que la palabra de Dios es la palabra de Dios, verdaderamente inspirada por Dios, todo lo que está ahí para tu crecimiento espiritual no va a servir para nada. Porque tú vas a decir, no, esto no me gusta. Esta parte sí me gusta, esta otra parte no me gusta. Me gusta que me digan lo que estoy haciendo bien. Pero esta parte que la palabra de Dios hace con todos nosotros, no está haciendo bien, no, esa parte no me gusta. Pero si decimos que la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, se supone que entonces debe cambiarnos para ser más como Dios. Y lo hacemos bajo la base de lo que Pablo dice en 2 Timoteo, escucha estas palabras, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el por qué hacer énfasis en esto mientras que estamos entrando en Juan. Fíjate lo que dice Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró por medio del Espíritu Santo a hombres para que escribieran esto. Entonces es inspirada por Dios, es aliento de Dios. ¿Para qué? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué es que Dios hace esto con su palabra? Bueno, para que o a fin de que el hombre de Dios, o el hijo de Dios, la hija de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces lo que podemos decir con esto es que si vamos a entrar a conocer de Dios a la luz de 1 de Juan, lo que Pablo nos está diciendo aquí es nuevamente la palabra de Dios inspirada por Dios, por lo tanto nos debe enseñar de Dios para ser como Dios y para mostrar a otros de Dios. Son maneras básicas de nosotros entender si la palabra es inspirada por Dios, y lo es, entonces me va a enseñar claramente de quién es Dios. Y al enseñarme claramente de quién es Dios, me va a cambiar. Y si me va a cambiar la palabra de Dios, entonces la consecuencia de esto también debe ser que otros vean a Dios en mí. Eso es lo que vamos a hacer acá en lo que es 1 de Juan. Él va a mostrar que un corazón cambiado es uno que sabe lidiar con el pecado. A la luz del Evangelio es aquel que reconoce que hay necesidad de él, de crecer y de cambiar cada vez más. Por lo tanto, lo que hace Juan ahora sí es de explicar sobre la santidad de Dios. Él aclara en el versículo 5, y ese es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Cristo, y que le anunciamos a ustedes, Dios es luz. Inmediatamente lo que él está haciendo, aún antes de entrar al pecado, él te va a explicar quién es Dios. Y Dios es luz, es decir, Dios es santo. No vamos a entender el pecado si no entendemos quién es Dios. Su santidad entonces es importante para ti y para mí, como creyentes. ¿Qué querrá decir la Biblia cuando dice que Dios es santo? ¿Y por qué es tan relevante para tu vida hoy? Tengas 15 años, tengas 11 años, tengas 50, 60, los años que tú tengas. ¿Por qué es tan importante la santidad de Dios? Bueno, nuevamente,
Porque a lo largo de la Biblia tú vas a entender y vas a ver que la santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todo lo demás. La santidad de Dios es lo que lo pone a Él en una categoría diferente. Lo que hace la santidad de Dios es decirnos a nosotros, si nuestra comparación es con este Dios santo, nosotros estamos bien separados de Él y solo por la misericordia de Dios en Cristo nos ha acercado a Él. Por lo tanto, los términos de cómo una vida debe de lucir, no los pongo yo. Los pone aquel que es el creador de la vida, el santo perfecto, que lo separa de todo por ser el creador de todo. Por lo tanto, mi vida tiene que someterse más a la luz de su palabra que me dice cómo una vida tiene que lucir. Nosotros no venimos a negociar con Dios. Nosotros venimos a someternos ante Dios. Nosotros no le decimos a Dios, no, es que así tiene que lucir una familia. No, una familia la describe Dios. Es que así tiene que lucir la crianza de los hijos. No, Dios es quien dice cómo es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Así es como una persona tiene que trabajar. No, Dios es quien dice cómo una persona empleada tiene que trabajar. Quien nos informa en todas nuestras áreas es precisamente la santidad de Dios. Cómo yo le glorifico a este Dios santo. Entonces, la santidad de Dios lo que hace es, lo pone a Él en una categoría única. Esa es su trascendencia, Él lo separa de todo lo que Él ha creado. Pero lo que vemos en la Biblia también es no simplemente que Dios está separado de todo lo que Él ha creado. Él es santo, perfecto. Pero lo que encontramos en la Biblia entonces es este maravilloso evangelio y es Dios querer que nosotros vengamos a Él conforme a sus propósitos y conforme a sus planes. Es una invitación a venir a Él. Sí, su santidad lo separa, pero a la misma vez en la Biblia vemos ejemplos como Moisés, como Isaías, que su santidad lo hace que ellos tengan que quitarse de un lado las sandalias porque en terreno santo están por la misma presencia de Dios. O Isaías, que viene el trono de Dios y ve al trono de Dios, al Dios sentado en ese trono, se cae de cara y dice, santo, 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 es lo que él escuchaba. Dice, pobre de mí, que estoy delante de este Dios santo. Pero a la misma vez es Dios quien siempre toma la iniciativa. Que Él pudo haber dicho, lo saco de aquí, y sin embargo con Moisés le revela su gloria y con Isaías también, entonces le quita el pecado, limpiándolo. Entonces lo que tenemos que entender nuevamente es que delante de Dios estamos mirando su santidad a la luz de quien Él es. Y la manera de conocer a Dios va a ser siempre venir por medio de la palabra de Dios. Entonces lo que hace Juan ahora es afirmar esta santidad de Dios con tres condiciones que vamos a ver en adelante. Juan dice, ¿has entendido la santidad de Dios en términos como Él es luz y la manera de Él compararlo o contrarrestarlo y decir, Dios es luz, por lo tanto en Él no hay tinieblas? Y a lo largo de la Biblia lo que quiere decir esto es que tinieblas siempre está con todo aquello que es contrario a Dios. Todo lo que es malo, todo lo que es oscuro, todo lo que es pecado. Y lo que dice Juan en palabras para ayudarnos a entender, Él es luz, quiere decir, en Él no hay tinieblas. En Él no existe el mal. En Él no existe el pecado. Él es santo, Él es perfecto, Él es único. Entonces ahora sí, para entrar a lo que querrá decir esto para nosotros, si Él es santo, ¿qué quiere decir esto y cómo se ve esto en nosotros? Bueno, Juan da tres condiciones, que lo vamos a ver uno por uno. En el versículo 6 Él comienza con la primera condición, y es la siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él, y son aquellos que dicen, mira, yo conozco a Dios, yo sé que soy salvo, y Juan dice, exacto, espérate, ¿tú dices que tienes una comunión con Él? Sí, claro, yo tengo una comunión con Él. Bueno, ahora Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, contraste, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La idea detrás de este andamos quiere decir, ¿qué es lo que conduce mi vida? ¿Qué es lo que realmente me dirige? ¿Cuál es el camino que yo decido escoger el día a día? ¿Qué es lo que controla todo mi corazón? Me encanta esta idea de andar, de caminar, porque nuevamente lo que vamos a ver más adelante no es si nosotros pecamos, porque nuevamente todos aquí pecamos. Es la obra continua, la permanencia de o en Cristo o en el pecado. Es claro para Juan esto, y lo que vamos a ver a lo largo de este estudio, es que para Juan es claro nuevamente que lo que hace diferente a un cristiano de un no creyente, como vamos a ver, no es si uno peca y el otro no peca, es qué hace este con el pecado. Y para Juan es en términos de caminar. ¿En qué estás andando? Algo continuo, un participio. ¿En qué es lo que estás meditando? ¿En qué es lo que estás, por decirlo así, masticando? ¿En qué vives? ¿Cuál es tu camino que dirige toda tu vida? Por eso es que Juan usa esta palabra pero si andamos, o si caminamos, o si nuestra vida es conducida por las tinieblas, en realidad estamos mintiendo.
Porque no podemos decir andamos en la luz y andamos en las tinieblas. Una de las dos va a tener tu lealtad. Y en términos de Cristo podemos decir, una persona no puede servir dos amos o dos señores. O le servirá a este y abandonará a este. No hay un punto medio. De yo le sirvo al Señor, yo le amo al Señor de lunes a sábado y el domingo no, o al revés. Yo le sirvo al Señor el domingo y de lunes a sábado no. El creyente se debe para con Dios. Él vive un estilo de vida que nuevamente con sus luchas de pecado, como vamos a ver más adelante, lo que lo caracteriza a él no es esta caminata en el pecado, no es esta práctica del pecado. No es esta vida que lo caracteriza, por más que él vaya a la iglesia, por más que él vaya a un grupo de comunidad, por más que él se rodee de otros creyentes. ¿Qué áreas de mi vida están caracterizadas por un control absoluto del pecado? Y créeme que todos aquí tenemos esas áreas. Y el que pudiera decir, como vamos a hacer adelante, no, yo no tengo ninguna área controlada por el pecado, estamos engañándonos. Entonces la pregunta para el creyente siempre va a ser, ¿qué área de mi corazón está siendo controlada por el pecado, donde yo tengo que entregarle a Dios y someterme a Él a la luz de su santidad y decir, Dios, ayúdame porque yo no quiero seguir practicando estas cosas contrarias a las obras que tú ya has hecho en Cristo? ¿Qué área de mi vida está caminando en tinieblas y no caminando a la luz de Dios? Ahora, ¿cuál es el fruto entonces de andar en la luz verdadera? Eso es lo que dice Juan en el versículo 7, inmediatamente dice, pero si andamos en la luz, entonces, si tú andas en comunión con Dios, pero andas en las tinieblas, mientes. Conclusión, inmediatamente se pone en el versículo 7 un contraste, otra cara, está comparándolo, ¿ok? Tú dices tener comunión con Dios, pero andas en tinieblas, mientes, ¿ok? ¿Qué es lo contrario a esto? Versículo 7, si andamos en la luz o caminamos, si nuestra vida es caracterizada por la luz, y la luz es Dios, es decir, su santidad, si andamos en la luz, como Él está en la luz, escucha esto, tenemos comunión los unos con los otros. Pero ahí termina el versículo 7 con una conjunción y es clave para el creyente. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan no está diciendo que el creyente no peca. Lo que Juan está tratando de ayudarnos a abrir nuestros ojos y entender lo glorioso del Evangelio es que hay alguien que Dios ha provisto para venir delante de Él, confesar nuestros pecados, como lo vamos a ver más adelante, porque tenemos la seguridad de que Dios en Cristo nos va a perdonar. Entonces lo que vemos aquí es que lo maravilloso de andar en la luz es saber qué hago con estas áreas donde todavía ando caminando con el pecado. Entonces el creyente, cuando viene a la palabra de Dios, él tiene que autoexaminarse, evaluar su corazón, rogarle a Dios, muéstrame, revélame más mi pecado. Y nuevamente, yo sé que todos tenemos áreas que venir delante de Dios y decirle, Dios, si yo valoro, aprecio, adoro tu santidad, revélame más por medio de tu luz admirable estas áreas que no te traen gloria a ti. Y nuevamente, todos tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida donde obviamente Dios quiere obrar en nosotros. Y ahora, ¿por qué hacer esto? Bueno, porque la acción de un creyente no es negar esas áreas. La acción de un creyente no es esconderlas. La acción de un creyente no es culpar a alguien más por tu pecado. Que honestamente, lo más natural para nosotros, aun cuando hemos sido perdonados por Dios en Cristo, es responder como nuestra vieja naturaleza lo hace, y es ante el pecado nuestro, lo escondemos, lo negamos o ponemos a alguien más como culpable. No es ella, no es él. Lo que hace el Evangelio es librarnos de tal mentira, de esconder nuestro pecado, de culpar a alguien más por nuestro pecado, porque otra vez nadie te hace pecar. Tú pecas por tu propia decisión. No importa quién te dijo, qué te dijo, no importa si el carro se te cruzó o no se te cruzó, no importa si hay fila en el banco, en el Publix, donde quiera que vayas, no importa si alguien te trató mal, no es que eso esté mal, no que esté bien, está mal, pero nadie te hace pecar a ti. Tú pecas porque respondes contrariamente a lo que Dios quiere, y todos hemos estado ahí.
Entonces, nuevamente lo que hace Juan es decirnos, bajo esta promesa admirable, y nuevamente es que aún con este pecado que todavía tenemos y luchamos con nosotros, por eso es que llamamos esto a la mortificación del pecado, y es matar más las obras de la carne, ¿cómo? Por medio de las obras del Espíritu Santo. Es esta lucha, esta caminata de la santificación. Es por eso que Dios fácilmente pudo haber dicho, justificados, santos, que lo somos, bajo declaración de Cristo, pero literalmente pudo haber dicho, ya no más pecado en sus vidas. Pero eso no fue lo que Cristo hizo, o Dios hizo. Vendrá un día donde eso pasará. Pero mientras tanto estamos en una caminata de santificación, que Él nos haga más como Cristo. Y la idea no es esconder el pecado, porque al esconderlo minimizamos el Salvador. No es apuntar a alguien más como Adán y Eva. Es realmente decir, yo me voy a adueñar de mi pecado. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que ha prometido limpiarme de mi pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay pecado el cual Cristo diga, yo no voy a perdonar. Y para el creyente que vive ya bajo una declaración de perdonado, él no vive su vida ahora y dice en la ya, no, es que yo ya fui perdonado antes y ahorita pues no importa cómo yo viva. No, al contrario, ese perdón pasado me garantiza el perdón presente como el perdón de mañana. Porque a la luz de Cristo su sacrificio es perfecto para perdonarme allá, como para perdonarme hoy, como para perdonarme mañana. Pero el peligro de esto es decir, ay, qué bueno, puedo pecar. Porque el perdón de Cristo siempre va a estar. Entonces lo que vamos a ver es que debe haber un cambio radical en cada uno de nosotros y comenzando conmigo. Debe haber un cambio radical de decir, yo no voy a minimizar la obra de Cristo en mi vida. Yo no me voy a comparar con quien está a mi lado. Yo me voy a comparar con aquel que dice, yo soy santo. Y cuando mi punto de comparación no es quien está a mi lado, pero Cristo y Dios, cada uno va a tener un gran espacio para crecer, porque el comparable es Cristo y es Dios. Entonces lo que hace Juan nuevamente es decirnos, hay un nuevo estilo de vida, no es esconder tu pecado, no es decir que tienes comunión con Dios pero andas en tinieblas, no, el verdadero creyente, el verdadero cristianismo bíblico es aquel que no anda, camina, es conducido por las tinieblas pero es conducido por la luz y sin embargo en esta caminata en la luz se le ha provisto algo hermoso y es este perdón. Ese perdón de venir delante del Hijo de Dios diciendo, tu sangre me ha perdonado, tu sangre me ha limpiado, por lo tanto es una obra continua y eso es lo que vamos a ver ahora. El mensaje de Jesús es, Dios es santo. Yo he hecho algo por ti, que mi sangre te ha perdonado. Por lo tanto, meditemos ahora en lo que es la obra de Cristo, que es lo que Juan va a hacer en todo el versículo del 8 al capítulo 2, versículo 2, y es toda esa sección, por eso es que los unimos, porque ahí es donde Juan va a explicar más esta obra gloriosa de la muerte de Cristo. Ahora, la manera de rechazar lo que Cristo ha ofrecido y nos ofrece, y es limpiar nuestro pecado, es negando nuestro pecado. La manera de yo rechazar la obra de Cristo es decir, yo no he pecado. Es decir, yo no necesito de esa gracia, yo no necesito de ese perdón, yo necesito de la sangre de Cristo, porque yo no he pecado. Y esto es lo que estas personas, los separatistas o aquellos que Juan está escribiendo en contra de estos falsos maestros, le decían a estas iglesias, nosotros tenemos comunión con Dios, pero andamos en las tinieblas. Y por otro lado decían, no, ¿sabes? Nosotros no necesitamos de esta obra de Cristo si nuestro pecado realmente no es tan en serio. Y Juan está escribiendo nuevamente a estos hermanos, contrastándolos con los falsos y con los verdaderos creyentes. Eso es lo que él va a hacer. En toda esta carta te están ayudando a entender, ¿eres un creyente o no eres un creyente? No hay un punto medio. O eres parte de este grupo o eres parte del otro grupo. Entonces lo que hace ahora en el versículo ya 8 es encontrar nuestra segunda condición. El versículo 6 comenzó con la primera condición. Si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces debemos andar en la luz y no en las tinieblas. Segunda condición comienza en el versículo 8. Si nosotros entonces, dice el versículo 8, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y por ende, la verdad no está en nosotros. Lo que Juan nuevamente está diciendo acá es que todos nosotros nos vamos a engañar cuando minimizamos la obra de Dios de negar nuestro propio pecado. Negar nuestro pecado no es la solución. Porque sea que aquí lo neguemos, un día delante del trono de Dios, ningún pecado será negado. Entonces, por eso es que el mensaje de Cristo es, mientras que hay luz, aprovechen. Lleven el Evangelio.
Porque va a haber un día donde toda rodilla se doblará ante el trono de Cristo para confesar que Cristo es Señor. Ahora, esa confesión ante ese trono celestial futuro no garantiza la salvación. Lo que hará es que toda persona reconozca que Cristo es Señor y por lo tanto las consecuencias de no haberlo reconocido aquí en la tierra serán la eternidad sin Él. Pero si irán a la eternidad sin Él, reconociendo que Él es Cristo, el Señor y Salvador. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Eso pasará. Para algunos de nosotros, por gracia solamente en Cristo, esa confesión que vendrá ya como testimonio de la confesión que hemos profesado acá, será para el resto de la eternidad disfrutar de Cristo. Pero para aquellos que no han hecho tal cosa aquí, será una confesión que confirmará que el juicio de Dios vendrá sobre ellos por el resto de la eternidad bajo su misma confesión. Cristo es Señor y Él no puede ser burlado. Entonces lo que hace Juan nuevamente es decir, no neguemos que tenemos pecado porque nos vamos a engañar a nosotros mismos y la verdad no va a estar en nosotros, la verdad no es practicada por nosotros. Porque nuevamente, si decimos que no tenemos pecado, no practicamos la verdad y no tenemos comunión con Dios. La solución no es minimizar el pecado, no es negar el pecado. La verdad que necesitamos profesar diariamente es apartarnos del pecado. Y que cada vez más que Dios nos revele el pecado que todos nosotros tenemos que lidiar es venir a Cristo. Ahora, como le dije hace unos minutos, nuestra naturaleza es más fácil la autojustificación. Hay algunos de nosotros que luchamos más con esto. En el momento que alguien te va a decir algo, tú te quieres autojustificar. No, yo no lo hice por eso. No, yo no lo hice por esto. No, yo lo hice así. No, eso no está bien. Y nosotros nos creemos Dios. Nos creemos de alguna manera que estamos sentados en el trono de Dios ejerciendo su santo juicio. Yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice esto. Y nos autojustificamos, colocamos excusas. Otra vez apuntamos a alguien más por la culpa de mi pecado. Entonces cuando hacemos esto, lo que Juan está diciendo es nos estamos alineando no con Dios ni con la verdad de Dios, nos estamos separando de la verdad de Dios. Y lo que hace el pecado es engañarnos, diciéndonos que al momento de negar nuestro pecado o de pecar, vamos a recibir algo mejor de lo que Cristo nos puede ofrecer. Cuando yo niego mi pecado, quiero sentirme justificado. Pero Cristo ya me ofrece justificación verdadera. Cuando yo quiero pecar, estoy buscando mejor satisfacción. Pero Cristo me ofrece la verdadera satisfacción. Entonces, la mentira del pecado es prometer algo que ella no puede dar o Él no puede dar, el pecado. Ya en Cristo lo encontramos absolutamente todo. Por lo tanto, Juan puede llegar a decir, ¿para qué vamos a negar nuestro pecado? Porque al momento de negarlo nuevamente estamos diciendo que la verdad de Dios no está en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos. Podemos engañarnos nosotros, pero nadie va a engañar a Dios. Por lo tanto, lo mejor es poder ser humildes ante Dios, reconocer nuestro pecado y no engañarnos. ¿Por qué? Bueno, esta palabra que Juan usa aquí como nos engañamos, pudiera también traducirse como nos descarriamos o nos estuviéramos equivocando a nosotros mismos. Y eso es lo que pasa cuando negamos nuestro pecado. Nos engañamos y nos desviamos. ¿De dónde? Del caminar de la verdad de Dios. Cuando yo decido salirme negando mi pecado, lo que Juan está diciendo es, tú te estás saliendo de la voluntad de Dios, te estás saliendo de la verdad de Dios. Y ese camino que tú piensas llegar a tomar no te va a llevar a ningún lugar. Te va a llevar a más destrucción, a más dolor. Y por ende, muchos de nosotros llevamos ciclos en nuestra vida de años tratar de hacer esta salida pensando que vamos a salir de este pecado. Y la mejor manera, y bíblicamente, para salir de un pecado, ¿sabes cuál es? Confesándolo. En nuestros matrimonios llevamos años de los mismos ciclos. Y vuelve el mismo problema, y vuelve el mismo problema, porque no ha existido una manera de decir, ya no más. Ya no más. No hay que justificarnos, no hay que pedir un perdón por salir del paso, es realmente adueñarnos de lo que hemos hecho para decir, no más. No más. En nuestras relaciones igual, minimizamos nuestro pecado, minimizamos las ofensas. ¿Por qué? Porque queremos salir del paso, o algunos por el temor al hombre no quieren confrontar el pecado del otro, o que le confronten su pecado, por lo tanto minimizamos, vivimos vidas muy superficiales, no profundas. ¿Por qué? Porque nos da terror de lo que puede pasar, cuando Dios nos ha dicho que al confesar nuestro pecado, Dios bendice eso.
Dios bendice los momentos de reconciliación cuando realmente nos hemos adueñado de nuestros pecados en vez de descarriarnos y estar equivocados, apartados de la verdad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros negamos nuestro pecado, estamos diciendo que no estamos practicando la verdad. Escucha lo que dice este teólogo Colin Cruz, que me llamó mucho la atención. Él dice, no es suficiente pretender conocer a Dios. Estos falsos maestros pretendían conocer a Dios. Qué cosa tan peligrosa, ¿no? Pretender conocer a Dios, no conocerle, pretender conocerle. Entonces dice, no es suficiente pretender conocer a Dios, las personas también deben vivir a la luz de esa verdad, poniéndola en práctica y evitando el pecado. Entonces, para el creyente no es suficiente decir nuevamente, yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, pero vivo diferente a lo que yo acabo de profesar. El creyente genuino y verdadero confiesa sus pecados, confiesa su lealtad a Cristo y él vive alineado a esa verdad, que cada vez que su corazón se vaya inclinado hacia el otro lugar de pecado, él regrese por obra del Espíritu Santo a vivir entonces precisamente más como Cristo. Porque nuevamente la triste realidad es que en primera inclinación nuestra es negar que hemos pecado y asimismo negamos el ofrecimiento que Cristo nos ofrece y es limpios de pecado. Limpios de pecado. Si algún momento hubiese esa conexión y ese clic en nuestra mente de decir, yo no tengo que vivir ocultando esto, ni tengo que vivir, no, hasta que lleguemos y ella diga primero o él diga primero, vamos a perdonarnos. No, yo no puedo esperar a que ella o él tome la iniciativa. Yo vengo delante de Dios, confieso mi pecado y traigo a esa persona que me ha ofendido o yo he ofendido. Es disfrutar la relación que tenemos con Dios y por eso es que Juan dice, y tenemos también comunión los unos con los otros. Porque mi pecado va a afectar mi relación con Dios como mi pecado va a afectar la relación con los demás. Va a afectarla con Dios y con los demás. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros negamos nuestro pecado. Entonces, ¿cómo caminar a la luz, en la luz y en la verdad para la libertad del pecado? ¿Cómo se camina bajo esta verdad de que ahora estoy en la luz y en la verdad? ¿Cómo yo camino entonces en esta caminata terrenal, espiritual, bajo la verdad y bajo la luz? ¿Sabes cómo? Confesando todo pecado. Y esto no pasó cuando tú veniste a Cristo hace 30, 50, 60, 5 o un año atrás. La confesión de pecado es algo diario. Es algo que debe ser una práctica de nosotros. Venir delante del trono de Dios y venir ante otras personas que hemos ofendido y pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Si nosotros hemos entendido lo que hemos hecho con Dios, lo haremos con las demás personas. Debe haber un crecimiento en nosotros en decir qué mal yo he hecho y cómo yo pido perdón. Debe haber una urgencia en nosotros para confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la clave de esta sección está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, escucha esto, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. La diferencia entonces de un no creyente a un no creyente no es que uno peca y el otro no. El no creyente peca y el creyente peca. La gran diferencia es qué hacen con ese pecado. El no creyente no lo confiesa bíblicamente. Puede que se sienta mal. Uy, cometí otra vez ese error. O como decimos, la embarré. Me siento mal. Pero no se siente mal porque ofendió la santidad de Dios. O ya no quiero estar en esta situación. Ella está triste o él está triste o mejor para ya normalizar las cosas. Bueno, ya perdóname, ya salgo del paso de esto. El creyente no sale del paso para pedir perdón. Él ha entendido que ha ofendido primeramente a Dios y por ende que ha ofendido a alguien más. Por ende, el creyente no minimiza, no lo esconde, pero él viene a Dios confesándolo por medio de Cristo. Él viene y lo confiesa delante de Dios. El creyente no es que no peque, él peca y él normaliza su pecado. Él lo pone a lo peor, pero es que yo no he matado a nadie, en este caso. Y el que ha matado justifica su pecado. No es que yo no soy tan malo como otros. El no creyente justifica su pecado. El creyente no lo justifica porque alguien más pagó el precio por él y él solamente lo justifica. No lo justifica en el sentido de decir, no estuvo bien lo que tú hiciste. Es decir, lo que tú no tienes yo te doy y es mi justicia delante de Dios.
Alguien más tomó nuestro precio para ir a aquella cruz. Por lo tanto, la manera en como yo lucho con mi pecado no es escondiéndolo, es venir delante de Dios por medio de Cristo y bajo esta obra santificadora del Espíritu Santo que me ha regenerado, me ha cambiado mi corazón y decir, Señor, muéstrame, revélame más mi pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste eso? Revela mi pecado, Dios. Revela mi pecado. Y no simplemente es revelar mi pecado. Dame la obediencia que una vez revelado yo lo pueda confesar y arrepentirme y cambiar. Porque podemos pasar años diciendo, revela mi pecado, revela mi pecado. Uy, sí, Dios me reveló mi pecado. ¿Y qué vas a hacer con esto? Michael, ¿qué vas a hacer con el pecado revelado? Confesarlo, arrepentimiento, un cambio genuino por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es sentirme mal o avergonzado nomás de mi pecado. Para quitarme esa molestia de mi conciencia que me está matando diariamente. No, ya me siento mal, yo mejor me arrepiento, ya, perdón. Pero realmente un pecado genuino y verdadero, de una confesión verdadera. Por lo tanto, ¿qué significa confesar nuestro pecado? Porque cuando leemos ahí en el versículo otra vez 9, si confesamos nuestros pecados, pero ¿qué querrá decir confesar nuestros pecados? ¿Es acaso simplemente decir, me siento mal, perdón? ¿Es acaso decir, bueno, todos lo hacen, Dios, perdóname por favor? O, bueno, Dios, tú sabes que yo peco, así que ya sabes, perdóname. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Bueno, confesar tiene la idea de admitir algo. Tú tienes que admitir algo, Michael. ¿Qué es lo que yo tengo que admitir? Nuestra culpa o mi culpa. Y no simplemente es admitir mi culpa delante del Dios Santo por lo que yo he hecho, pero a la misma vez es declarar, por eso es la confesión, es declarar mi culpa delante del Dios Santo y delante de alguien más que yo he ofendido. Es declarar que yo he hecho algo malo, no general, pero realmente yo he hecho algo que le ha ofendido a Dios y por ende también le ha ofendido a aquella otra persona. Por lo tanto, el confesar mi pecado tiene, por ende, no culpar a alguien más, pero realmente adueñarme mi pecado confiado en Cristo, que Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces la confesión es alimentada por alguien más y es que Él es justo y fiel para perdonarme. Lo que nos limita a nosotros de confesar nuestro pecado, ¿sabes qué es? Es el temor, el orgullo. Pero cuando tú pones el temor y el orgullo, te elevas a ti mismo, tú pones lo que es realmente la motivación de confesión de pecado. ¿Y sabes cuál es? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para aplicar lo que Cristo ya hizo en aquella cruz por mí y darme lo que Él ya me dio, su justicia, un disfrute de su perdón para conmigo. Él es fiel y justo para decirme, yo no te voy a apartar de mí nunca más, porque ya Cristo tomó tu lugar. Entonces la motivación de la confesión del pecado es, yo ya soy libre para vivir escondiendo mi pecado, ya soy libre para poder decir, no quiero cargar con estos años en mi vida de matrimonio, con mis hijos, con mis relaciones, de no confesar, de decir, yo me equivoqué, perdóname por X cosa, Dios, perdóname a mí primero. Ser libre de tú llevar tus cargas y las cargas de alguien más el día a día. Es diferente cuando podemos venir delante de Dios con nuestro pecado de hoy y con el pecado de alguien más de hoy. Pero cuando llevamos por años y años y años, va a ser mucho más difícil la reconciliación. Pero Él es fiel y justo para nosotros disfrutar un perdón de Él por su justicia, porque solamente Cristo llevó toda nuestra culpa en aquella cruz. Solamente Cristo propició nuestros pecados, la ira santa de Dios, y expió nuestros pecados. Solamente Cristo nos ha dado tal bendición. ¿Para qué? Juan dice dos cosas. Versículo 7, Él nos limpia de todo pecado. Versículo 9, Él nos limpia de toda maldad. ¿Quién no quiere ser limpio de pecado y de maldad? ¿Quién no quiere una conciencia limpia que nadie te va a dar? No importa que la minimices, no importa que la compares, no importa que digas no soy tan malo, siempre Dios ha diseñado que la conciencia, tanto para el incrédulo como para el creyente, sirvan, como Juan Calvino decía, como un gusano que penetra lo más profundo de nuestra mente. Esa es la conciencia. Que hay días que te olvidas lo que hiciste, pero va a venir días que te va a recordar lo que hiciste.
Y Dios por su gracia, tanto para el incrédulo como para el creyente, el incrédulo arrepiéntete y cree en Cristo como Señor y Salvador, y arrepiente tus pecados y ven a Él y confiesa a Cristo, como para el creyente es esta obra continua de santificación. Para el no creyente, condenación, sino de arrepentimiento. Para el creyente ya no hay condenación, pero Dios va a traer a memoria estas cosas que estás haciendo y que no están bien delante de Dios. Pero no es para condenarte, es porque Él te ama, quiere verte más como su hijo. Esta es la obra de la santificación. Por lo tanto, tenemos este gran Salvador que es proclamado en el versículo 10 en adelante. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuevamente Juan está diciendo una otra vez la verdad y él va a repetirlo. A veces Juan pareciera que estuviera repitiendo la misma cosa una y otra vez, pero está tratando de ayudar a entender a esta comunidad y a nosotros lo que estos otros falsos maestros no estaban haciendo. Es engañándolos, es colocando fácil su relación con Dios, su minimizar la cruz de Cristo, minimizar su pecado. Y lo que hace Juan es decir, no, si tú nuevamente pecas, tú estás haciendo a Dios un mentiroso al negar que tú estás pecando. Y bíblicamente Dios es luz, Él es santo, por lo tanto Él no miente. Entonces, ante el trono de Dios, nadie va a llegar a acusar a Dios. Que tú eres el mentiroso. Porque eso no va a servir nunca. Nadie le dice a Dios, tú eres el mentiroso. Y sea verdad. Porque hay personas que dicen, no, Dios es mentiroso, pero no es verdad. Entonces lo que vemos aquí nuevamente es la motivación específica de venir delante del Señor. Por lo tanto, Juan hace ya para terminar los últimos 2 versículos de nuestra prédica, el capítulo 2, del 1 al 2, él hace una transición y ahora se refiere a aquellos que son creyentes. Ya deja de contrastar los falsos creyentes con los verdaderos creyentes. Y en el versículo 1 al 2 del capítulo 2, él ya habla específicamente a los creyentes. ¿Cómo sabemos esto? Por la palabra que dice hijitos. Esto es una de las tantas veces que él va a mencionar en su carta, hijitos. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y tú dirás, no, entonces ¿para qué voy a seguir leyendo? Porque todos pecamos. Y por lo tanto ahora comienza, no es tanto si tú vas a pecar, es qué vas a hacer con tu pecado. Y por eso es que dice, y si alguien peca, y esto no es si alguien peca, es qué vamos a hacer cuando pequemos. Él pone y apunta a este Cristo maravilloso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la gran bendición de Cristo que nosotros tenemos. Él apunta a aquel maravilloso Salvador que dice, nosotros tenemos este abogado. Es la misma palabra que Juan usa en el Evangelio refiriéndose al Espíritu Santo como el Paracletos. Por un lado, el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros como el ayudador, como aquel que nos apoya, como aquel que está a nuestro par, como aquel que nos ayuda, como aquel que nos revela nuestro pecado. Pero lo que hace el Espíritu Santo de interceder por nosotros, de ayudarnos, Cristo lo que hace, que es lo mismo el Paracletos, es interceder delante del trono de Dios por nosotros. Que cuando tú has pecado, y Satanás quiere venir a traer culpa, cuando Satanás quiere venir a sembrar duda de tu salvación, cuando Satanás viene delante del trono a decir, estos no son tus hijos, es imposible que este que acaba de pecar sea tu hijo. Y el abogado viene ante el trono de Dios, Cristo, y dice, su nombre está escrito en mí. Su nombre está escrito en mí. Y si alguno entonces escucha eso y dice, ay, qué bueno que pequemos entonces, no ha entendido ese milagro. El tener un abogado que nos libre de la condena, no es decir, aquel que ha sido libertado y el abogado dice, no, mira, tranquilo, ya te perdonó el juez, ahora, ay, qué bueno, voy a volver a matar. Pero no ha entendido lo que pasó. Ay, qué bueno, voy a volver a robar, voy a volver a asaltar, voy a volver a lo que sea que haya pasado con esa persona culpable. El creyente al escuchar y decir, abogado tenemos para con el Padre, no lo hace a él minimizar su pecado, lo hace confesar su pecado. ¿Por qué? Porque sabe que ante Dios, el Padre Santo que Él es, está el Hijo Santo intercediendo por Él para decir, ese es mi Hijo, ese es mi Hijo. Yo di mi vida por Él, yo perdoné sus pecados. Y aquí es cuando vemos la palabra que vimos en el Viernes Santo y es, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él y solamente Él satisfizo toda la santa ira de Dios que yo merecía, que tenía que caer sobre mí por mis pecados. Cristo tomó mi lugar. Por lo tanto, lo que encontramos aquí nuevamente es la seguridad que Cristo ha hecho una obra terminada para que tú y yo crezcamos en la santificación bajo esta obra terminada.
y continua de santificación. Es decir, yo no nego mi pecado, yo vengo delante de Él. ¿Por qué? Porque Cristo ha garantizado mi salvación y mi santificación y mi glorificación. Él ha garantizado, Él me justificó, Él me salvó, Él me está santificando y Él me glorificará en el sentido de que Él me llevará a gloria un día. ¿Y por quién es que Cristo ha hecho esto? Por su iglesia. Ahora, para terminar, yo sé que Juan dice acá, sino también, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Brevemente lo que esto quiere decir, no es que Cristo nuevamente perdonó el pecado de todas las personas, de toda la humanidad en el momento de morir. Porque como lo dije el viernes, si esto fuese así, entonces sería injusto de parte de Dios el que alguien muera y vaya al lugar descrito por la palabra de Dios, y más dicho por Cristo, llamado el infierno. Si Cristo ya pagó por los pecados de la humanidad entera, ¿por qué existe el infierno? Pues lo que hace aquí es una manera que hemos reconciliado ese texto con otros textos, es decir, básicamente, que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a cualquier persona dentro de esta creación, pero es eficaz para aquellos que han sido elegidos desde la eternidad por Dios. La muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. Tú lo anuncias, tú lo proclamas a todo el mundo. Ahora, ¿quién va a responder a este mensaje? Aquellos que por gracia han sido escogidos desde la eternidad. Por lo tanto, hay perdón verdadero, hay seguridad de salvación, hay seguridad de que yo voy a confesar mi pecado y está el abogado ahí, porque Él así lo quiso desde la eternidad para conmigo. Por lo tanto, que Dios siga siendo en nosotros una familia donde ahora, por gracia, deseamos caminar bajo la verdad y la luz. Que Dios aclare áreas oscuras de cada uno de nosotros para decir, Dios, ¿en qué área estoy caminando en tinieblas, negando mi pecado, cuando sé que yo tengo que confesar mi pecado porque Él es fiel y justo para perdonarme? Por lo tanto, no minimicemos el pecado, porque al minimizarlo, minimizamos la obra de Cristo. Pero al contrario, al maximizar la obra de Cristo, libertad tendrás para confesar tu pecado. Porque vas a saber que no vas a ser rechazado por Él, pero al contrario, vas a ser abrazado por Él. Así que, familia, acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por esta obra maravillosa de nuestro gran Salvador, que a pesar de nosotros, Dios, tú nos has perdonado. Y esta obra de que hiciste en Cristo hace tantos años atrás sigue teniendo tan efectividad en nosotros como para santificarnos, Dios. Así que, Padre, no tenemos que crucificarte de nuevo. Tú ya diste tu vida en aquella cruz perfectamente, entregaste tu vida para perdonarnos y vivimos el hoy bajo ese perdón. Por lo tanto, deseamos caminar en la luz y en la verdad. Ayúdanos, Padre, a mirar lo que tenemos que mirar y confesar lo que tenemos que confesar y cambiar, porque precisamente esto trae gloria a tu nombre y es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, y gracias por Cristo, el justo y fiel, que nos perdonó y nos perdona. En nombre de Cristo Jesús. Amén.